Bueno, buenas noches con todos. Muy amable por su tiempo, por su espera. Agradezco, bueno, la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Y le doy la bienvenida y agradezco siempre su tiempo. Es un honor compartir este espacio con ustedes y valoro mucho sus aportes y agradezco sus comentarios. En esta oportunidad vamos a presentar, pues, lo que es un enfoque al programa de especialización en Ingeniería y Diseño de líneas de transmisión y distribución eléctrica, ¿no? Básicamente, vamos a enfocarnos en lo que es este programa, en que vamos a abordar algunos módulos, ¿no?, que vamos a tocar durante el programa de especialización, ¿no? En este enfoque vamos a dar los fundamentos del sistema de transmisión y distribución eléctrica, que mucho va a estar enfocado pues a la estructura del sistema eléctrico de potencia, ¿no? A la generación, a la transmisión, a la distribución, la interrelación que existe entre la generación, transmisión y distribución, ¿no? Es muy importante ver estas, digamos, fases o etapas, cómo se llega la energía hacia el usuario final, ¿no? Desde que comienza, desde que la generamos a través de las centrales hidroeléctricas o las centrales térmicas o las energías renovables que ahora están dando un momento aparte, digamos, como tema de sostenibilidad, como energía limpia, ¿no? Y luego la transportamos a grandes niveles de tensión, ¿no? Porque, digamos, este transporte de energía a través de digamos, si lo genera una central hidroeléctrica, pasa pues por las turbinas, ¿no? Estas turbinas de Francis Calpan, que son básicamente las que de alguna manera vierten la energía cinética ya en energía eléctrica y luego posteriormente la elevan a través de un transformador, ¿no? Y luego transportan a grandes niveles de tensión. Y esto, claro, obviamente lo transportan a grandes niveles de tensión porque existe esta situación de que las corrientes a mayores tensiones disminuyan, ¿no? Entonces también existe la posibilidad de que estas redes se transporten también, o la energía se transporte, digamos, en corriente no solamente alterna, sino continua, ¿no? Y luego posteriormente, pues la parte de distribución, donde ya se ve lo que es el tema de la subtransmisión, la parte de media tensión, y la parte pues del sistema comercial, donde ya llega digamos, al usuario final. Esto lo vamos a ver también durante el transcurso digamos, de la parte digamos, del programa de especialización que tenemos muy en claro para poder realizar estas fases, ¿no? Digamos, de los módulos. También vamos a ver la clasificación, pues, de las líneas en media, en alta, en extra alta tensión y digamos, y las corrientes en la parte, digamos, de tanto continua como alterna, ¿no? Los niveles de tensión y los criterios de selección, los componentes principales de una línea de transmisión, que es muy importante también disiparlos, conocerlos, porque dentro de estas líneas de transmisión, pues, existen también torres, ¿no?, de pequeñas o medianas alturas. Digamos, también el tema de los cables, los tipos de cables que transportan la energía, los aisladores, las puestas a tierra, las mismas estructuras, y también ver un poco sobre la inductancia, ¿no? El tema también muy, muy clave para poder saber el tema de los conceptos claves sobre la inductancia, la capacitancia, la conductancia de derivación y todo ello, ¿no? El efecto Joule, que es muy importante también, o el efecto Corona, que es muy importante también explicarlos y también hacer unos pequeños cálculos sobre ello. El Código Nacional de Electricidad, que está muy enfocado sobre el tema de tanto la línea de transmisión como la parte de distribución, ¿no? También vamos a ver sobre proyectos un poco sobre transmisión, ¿no? El ingeniero o el project manager, country manager, el tema, digamos, que toma el liderazgo para proyectos eléctricos, ¿no? Sobre todo en infraestructura de gran envergadura, como los sistemas de transmisión, sus estaciones de alta potencia, ¿no? Donde están ahí los transformadores, los interruptores de potencia, los aceleradores, los pararrayos, ¿no? Y el tema de las tipos de celdas o las bahías, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir ibanando también en el programa de especialización, muy importante, un tema muy aparte,
son las características también de los sistemas, la parte de distribución eléctrica en media y baja, ¿no? Después vamos a ver también sobre el tema de los parámetros y todo ello con relación, ¿no? Al tema del, digamos, de esto. Mira, bueno, para empezar, bueno, la experiencia, quien le habla, bueno, soy el ingeniero Luis Carrasco. La experiencia en el sector de energía, he liderado años en empresas de distribución, generación y transmisión de energía eléctrica en empresas del rubro petróleo y gas. Actualmente estoy laborando en la empresa del Grupo Distriluz para esa empresa de distribución de energía en el área de la gerencia corporativa técnica, ¿no? Veo el tema, lo que son indicadores, veo lo que es la parte de operación mantenimiento, veo lo que es algunos proyectos y enfoques también al tema de apoyo, sobre todo digamos, a las distribuidoras de energía eléctrica que requieren mucha innovación ahora en este tiempo, sobre todo con que están muy enfocado ahora el tema, digamos, digamos, de las redes inteligentes, que es muy importante también dentro de las empresas distribuidoras, mucho familiarizarse con ello, ¿no? Entonces, cuando hablo de redes inteligentes, me estoy refiriendo a la parte de infraestructura en general, ¿no? Porque acá tenemos ya mucho que ver con el tema de la sensorización, el tema del que también lo vamos a ver durante el transcurso, es un tema muy aparte que tenemos que tocarlo porque dentro de la parte de distribución tenemos que incentivar mucho a la innovación, ¿no? Al tema de la sensorización que se pueda dar en los reclosers, en los transformadores de potencia también, para poder de alguna manera garantizar la continuidad del servicio, de las operaciones, ¿no? Porque esto también ayuda, bueno, a las empresas eléctricas a, de alguna manera, a tener un servicio de calidad, según suministro tanto según la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, ¿no? Que está muy enfocado al tema del producto, la calidad del producto y la calidad del suministro, ¿no? La calidad del producto, bueno, los niveles de tensión, ¿no? Que tienen que estar acorde con la normatividad y eso es muy importante, ¿no? Y ahí lo vamos a estudiar también para ver los cálculos, ¿no? El tema de las caídas de tensión. Eso también vamos a verlo dentro de, digamos, de este programa. Entonces, es muy importante respetar estos lineamientos que dice la norma técnica de calidad de servicios, ¿no? En las caídas de tensión, tanto para la zona urbana como para la zona rural. También el tema, digamos, en los flickers, los armónicos, la frecuencia, las caídas y la parte pues de suministro o calidad de suministro que es directamente que viene a ser con las interrupciones o las frecuencias o la duración, ¿no? Y que esto impacta negativamente en el tema digamos, de los inservicios que son parte de las compensaciones que realiza el usuario, ¿no? Entonces, esto básicamente vamos a verlo también. eh, no sé, de los más participantes. Disculpe, bueno, entonces, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Quiero saber si se escucha bien. Sí, sí, Hola, sí. hola. Sí, sí se escucha correctamente, sino que el compañero dice que hay una especie de eco y yo no la noto. Ah, ok. Sí, 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 yo tampoco, bueno, si hay de repente tendríamos, bueno, en este caso tendríamos, bueno, el amigo o el colega tiene que de repente salir digamos, de la reunión y luego ingresar, ¿no? De repente hay un problema, un conflicto que tenga ahí de repente en su máquina, ¿no? Sería muy recomendable. Entonces, bueno, continuando con el tema, bueno, vamos a ver esos detalles. Actualmente yo, bueno, como le he dicho, laboro en esas empresas y este es mi LinkedIn donde yo puedo de alguna manera interactuar con ustedes para poder de alguna manera llevar sobre todo las experiencias que se tengan dentro del rubro de energía, ¿no? Ok, sí, ahí me mandó, a ver, bueno, ok, listo. Ok, sí, sí. Ok, muy amable sí, efectivamente. Que me está diciendo que es de Chiclayo, ¿no? Yo también, yo también soy de Chiclayo. Ok, me da gusto, Emerson, me da gusto bueno, que también es parte también de los colegas estén distribuidos pues en las diferentes ciudades del Perú. Me da gusto también que sean de allá, pues del norte, ¿no? Entonces, bueno, continuando con el tema, aquí
Básicamente vamos a ver los módulos y fundamentos del sistema de transmisión de distribución eléctrica, parámetros de modelamiento eléctrico en línea de transmisión y distribución, selección de ruta de estudio de campo para línea de transmisión y distribución. Dentro del módulo uno, como ya le indiqué, bueno, ahí vamos a ver un poco sobre la estructura del sistema eléctrico de potencia, todo el tema relacionado con la generación, transmisión y distribución y la interrelación, la clasificación de las líneas en media, alta y extra alta tensión y también un poco ver sobre las líneas también de, digamos, que no son solamente de corriente alterna, sino de corriente continua, los niveles de tensión y los criterios de selección. Aquí tenemos también un poco que abordar componentes principales de la línea, ¿no? Como por ejemplo el cable, el tema de la estructura, las puestas a tierra, los aisladores, ¿no? Digamos, el tema, también ver los temas de los cálculos, ¿no? De las flechas, el tema de las distancias y las demás aportes sobre el tema de la inductancia, la capacitancia y el tema también de la conductancia, ¿no? Entonces, todo ello vamos a ir de alguna manera presentando también el transcurso de los módulos que vamos a desarrollar y también un poco sobre el enfoque de proyectos de transmisión, ¿no? El rol del liderazgo del ingeniero, del director de proyecto en todo el ciclo de vida del activo, del proyecto en sí, ¿no? ¿No? Porque ahí hay que también ver un poco relacionado a por qué el director de proyecto toma estos trabajos con liderazgo, estos trabajos de gran envergadura, ¿no? De la parte de transmisión de energía o redes de subestaciones de potencia o redes de primaria o secundaria, ¿no? De distribución. ¿No? Es importante también ver el ciclo de vida del proyecto, un poco ver el enfoque también de las áreas de conocimiento, que son generalmente la gestión de, digamos, de la gestión de riesgos, la gestión de costos, la gestión de cronograma, la parte de los interesados, las comunicaciones, todo eso, porque es importante, sobre todo el tema del triángulo de hierro, ¿no? Triángulo de hierro, en el tema del rol del ingeniero, el director del proyecto tiene que estar muy enfocado, ¿no? Donde el triángulo de hierro, pues en los tres lados, indica pues el punto que es el tema de la parte de presupuesto, ¿no? La parte de, digamos, de cronogramas y la parte del alcance. Y en medio varía el tema de riesgos. Y es importante hacer un seguimiento continuo con el enfoque al PMBOK, porque dentro de estos proyectos en la red de transmisión tienen un impacto muy significativo, ¿no? Acuérdense que pues cualquier desviación que tengan estos indicadores, en el tema de cronogramas, en el tema de, digamos, de algunos costes, ¿no? Que salgan de desviación, puede impactar directamente en el, digamos, en el proyecto, ¿no? Sobre todo si este proyecto puede de alguna manera en la parte de transmisión puede llegar a terminar con sobrecostos o puede llegar a terminar con bastantes atrasos, ¿no? Y ahí siguen las penalizaciones y todo se complica. Entonces también ahí vamos a tocar algunos aspectos relevantes, las características generales de los sistemas de distribución eléctrica en media y baja tensión, mucho sobre la digitalización en red de distribución, que hablaba sobre el tema del que se está dando ahora el impacto muy positivo en tema de innovación con la sensorización, ¿no? Con el tema del IoT de las cosas, el tema del Big Data, que es el tema, digamos, de recopilar todo ese background, ese historial que tienen los mantenimientos preventivos, predictivos o basado en condición, ¿no? Que básicamente se está recopilando ya en, digamos, en diferentes activos, ¿no? Sobre todo los activos críticos como la subestación o, digamos, el transformador de potencia. ¿No? O digamos en la parte de distribución como los reclosers, ¿no? Los seccionadores, porque con ello ya uno podemos tener todo ese aspecto de historial y podemos llevarlo a digamos, a una plataforma digital, una plataforma software, en donde, digamos, esto actúa con inteligencia artificial y puedes predecir, digamos, la falla del equipo. O puedes predecir cuándo se puede realizar su mantenimiento, o también puedes predecir si hay un impacto sobre los costes, ¿no? Porque mayormente a veces directamente
a veces no sabemos si es que podemos hacer mantenimiento a todos los activos. No es necesario realizar casi a todos los activos, solo hay que darle prioridad a los activos más críticos y a los que de alguna manera en su tiempo han tenido fallas muy relevantes, ¿no? Sobre todo a la infraestructura, ¿no? Eh, Ello vamos a un poco a ver también sobre el tema de digitalización, el tema de la calidad de producto y de suministro, los indicadores side design, que es importante, la duración, porque esto impacta negativamente en el tema, digamos, de los penalizaciones que se pueden dar. eh, con los organismos supervisores, ¿no? En el caso de los INERMIN, que sí es el ente que supervisa y controla a todo, no solamente a la distribuidora, sino también verifica también con el cliente final para que todo esto se maneje una buena calidad según norma, ¿no? También vamos a ver el módulo 2 donde hay parámetros de modelamiento eléctrico de línea de transmisión y distribución. Pues aquí parámetros eléctricos como la resistencia, la inductancia, la capacitancia. Hay que ver un poco de cálculos sobre ellos, los módulos eléctricos en líneas, las cortas, medias y largas, las regulaciones de tensión, los cálculos de pérdidas en línea, que también vamos a ver referente a ello, el modelamiento del estado estacionario, la introducción en todo el flujo de carga, los criterios de estabilidad de operación, que es también importante, algunos balances de carga, algunos criterios de operaciones radiales en el sistema y las compensaciones reactivas, ¿no? Entonces, ese tema también de la compensación reactiva muy importante también tocarlos en este tema de módulo 2 porque mucho, acuérdense pues que hay el tema de la infraestructura eléctrica en el sector minero, por decirlo, ¿no? Es el que consume en el Perú en el Perú, el que mayor consume energía es el sector minero, ¿no? Y estamos por el orden casi del 38% del consumo de energía. Entonces, básicamente, ellos utilizan una cantidad muy amplia de motores y transformadores, ¿no? Y consumen bastantes niveles de potencia. La minería está muy, muy, muy estrechamente relacionada con el sector de energía. La minería no puede de alguna manera continuar sus procesos. La continuidad de la operatividad para ellos es indispensable y es crítica, sobre todo para sus equipos. Entonces, está muy estrechamente relacionado con el sector de energía y como utilizan bastantes motores y transformadores, pues definitivamente tema de la compensación reactiva es para ellos es un dilema y de alguna otra forma, pues ellos utilizan bastantes bancos de condensadores, tipos de SBS para poder remediar su tema de la compensación reactiva. Ellos tratan de alguna manera de inyectar lo que es la reactancia capacitiva, la inductiva, para disminuirla o estabilizarla, ¿no? Y que el COFI se mantenga pues en un 0,9 como tema óptimo, ¿no? Entonces, todo eso también vamos a un poco a ver, a hilvanar un poco sobre el módulo 2 y módulo 3 la selección de ruta de estudio de campo para línea de transmisión y distribución, donde vamos a ver un poco sobre el criterio técnico económico para trazado, derecho de vías y servidumbre, que es muy importante, restricciones ambientales o sociales, un tema muy aparte también con la generación de perfiles longitudinales, optimización de rutas y criterios de trazado para redes de distribución urbanas y perurbanas. Entonces, básicamente, ahí vamos también a ver un poco sobre consideración de reubicación de postes, retenidas y solucionamientos, levantamiento de interferencias y cruces de accesos y todo ello, ¿no? Entonces ya, como es como un preámbulo, vamos a ver estos tres módulos principales. Ya para más adelante vamos a ver un poco más sobre el tema del diseño eléctrico en línea de transmisión, diseño mecánico en líneas, que también es parte también del proceso también de este programa, y un poco sobre el diseño de estructuras y cimentaciones, modelamientos y desarrollo de planos y todo esto, ¿no? Entonces, con el transcurso del tiempo, bueno, vamos a enfocarnos a los demás módulos, ¿no? Y por el momento
vamos a enfocarnos dentro del primer programa a ver estos tres primeros módulos que es muy importante dentro de, digamos, de la parte de transmisión y distribución, ¿no? Lo que básicamente lo he narrado. Entonces aquí básicamente la modalidad es teórico-práctico, análisis de casos, ingenieros, está dirigido pues a ingenieros eléctricos, electromecánicos, directores, gestores, jefes de proyectos, supervisores, ¿no? Profesionales de mantenimiento de infraestructura eléctrica y el objetivo general pues es brindar las herramientas conceptuales para comprender la función del diseño de línea de transmisión y de distribución dentro del sistema eléctrico, identificar pues los componentes, los niveles de tensión y el marco normativo, ¿no? La línea de transmisión y distribución del temario básicamente está muy enfocado, como es hablado, a la línea de transmisión y su importancia, el efecto Joule, las redes eléctricas actuales y del futuro, ¿no? Retos de los futuros de los sistemas eléctricos, fallas recurrentes en línea de transmisión y distribución, los planes de inversión en la parte de transmisión, las cargabilidades de transformadores de potencia, mucho tema con el tema, la parte de las cargabilidades que se dan en los transformadores de potencia, ¿no? Bastantes, distribuidoras sufren por ello, ¿no? Siempre la demanda crece, ¿no? Y tratan pues de tener la infraestructura más grande, se amplían las subestaciones, los patios de llave, los transformadores, y si ello no pues ocurriera, ellos de alguna manera no recibirían pues el tema de un cliente mayor, perderían la venta también, ¿no? Sobre el tema de los clientes mayores o sobre también los clientes finales, ¿no? Que es dentro de las comunidades o el sector tanto urbano o rural, ¿no? Y básicamente si ellos de alguna manera lo que hacen es, hacen unos planes de trabajos temporales, ¿no? O hacen unos, digamos, unos temas para transferencia de carga, ¿no? Y poder remediar seguro su tema de venta de energía, ¿no? Es importante la cargabilidad de los transformadores de potencia, los planes transitorios de transmisión, las subestaciones de transformación, tipos y funciones y las normas eléctricas, ¿no? Acá el propósito de la agenda y sesión es comprender la función de la transmisión y distribución dentro del sistema eléctrico, identificar, porque este es dentro del, digamos, de esto de los tres primeros módulos, ¿no? Identificar los componentes básicos y niveles de tensión, reconocer un poco el marco normativo y contexto peruano, la agenda así, el sistema eléctrico de potencia, la transmisión y distribución, los niveles de tensión en el Perú, los componentes de línea de transmisión, ¿no? Los conceptos mecánicos básicos, la aplicación y cierre, todo ello, ¿no? El enfoque y la visión técnica de alto nivel para la ingeniería, ¿no? Entonces aquí básicamente el sistema eléctrico de potencia en visión general, ¿no? Si nosotros nos enfocamos mucho cómo está dado o cómo llega la energía, ¿no? La generación a través de las hidroeléctricas, las térmicas, la solar y la eólica, ¿no? Generalmente aquí en el Perú la generación eléctrica se da a través de las centrales, más del 56% tenemos en la parte de energía a través de las hidráulicas, ¿no? Y casi es el 37% están repartidos en la parte térmica, ¿no? Que es básicamente el gas, ¿no? El gas natural y también la parte de diésel, ¿no? Y un poco de carbón. Entonces, ahí está repartido casi el 35% en el Perú, más que el 56% está repartido entre las centrales hidráulicas. Esos son datos específicos del Comité de Operación Económica del Sistema y el solar y eólica, que ahí estamos entre 11%, 12%, y que también es parte importante ya eso de la transición energética, ¿no? Y es muy importante que se está viendo ya, no solamente aquí en el Perú, sino ya muchos nos están llevando en la parte de la región en Sudamérica. El primero está Brasil, pues después sigue Chile y por ahí Colombia, ¿no? Entonces, nosotros sí todavía seguimos un poco en el tema de la norma, inclusive para la generación distribuida, ¿no? Que mucho anhelamos o no sé si las distribuidoras ahí no le podrían convenir de repente, ¿no? El tema de entrar a la generación distribuida, pero es parte también de la transición que se tiene que dar porque al final lo que queremos es
tener una energía más limpia, ¿no? Y más robusta también, ¿no? Y digitalizada y con las normas planteadas, tener una hoja de ruta que nos garantice a nosotros que haya calidad tanto de suministro como de producto y una continuidad operativa para el tema de la energía, ¿no? Y eso es lo que se quiere, y para eso tenemos que tener red robusta, innovación, digitalización y tema referente a la parte de la innovación, ¿no? Que es muy importante ahora y la transición que se está dando con las energías renovables. La elevación de tensión, bueno, la parte de generación, básicamente eh, lo que genera la energía a través de las centrales, ¿no? Elevan a través de un transformador de elevación y esto lo transportan a altos niveles de tensión, ¿no? Altas tensiones y y media tensión. De luego, primero lo transportan, ¿no? En altas tensiones y extra altas tensiones y luego este transporte luego se va a sus estaciones, ¿no? De maniobra, protección y transformación, ¿no? Y luego estas subestaciones son los que de alguna u otra forma bajan los niveles de tensión también, ¿no? Para que ya pase al área de distribución, ¿no? La parte del sector, la fase de distribución, donde ya vemos que son las redes primarias y las redes secundarias, ¿no? Y ahí es donde se ve el la parte radial, ¿no? Generalmente en el Perú el tema más radial, la transformador, la transmisión es más la parte maya, ¿no? O anillo. Entonces, la distribución, luego posteriormente al tema del usuario final, que es la que ya, que es lo que se quiere lograr, que la demanda es es lo que de alguna manera consume el usuario final, como es digamos, los clientes mayores, lo que se le dicen según norma clientes mayores, los clientes libres o los usuarios finales, ¿no? O los clientes finales, lo que le llaman. Entonces, sí, muy importante este tema de la demanda, porque a mayor demanda, la demanda siempre va a crecer y por el consumo siempre va a crecer y por lo pronto el tema de la oferta, que sería la producción a través de las centrales, tiene que de alguna manera tratar de generar mayor producción, ¿no? Este es un tema que siempre decimos, pues que si la demanda supera la oferta, si la demanda es el consumo de los usuarios, si supera siempre a la oferta, que es a la producción de la central, los precios siempre van a subir, ¿no? Pero si la oferta, en este caso, que es la producción que realiza o genera las centrales, ¿no? Supera la demanda, que es el consumo, los precios siempre bajan. Es una tema de regulación en la parte comercial, pero siempre se da este caso, ¿no? Inclusive cuando existen también los cortes, ¿no? Entonces hay que ver esta infraestructura, ¿no? Que próximamente debe estar digitalizada, ¿no? Para tener una continuidad operativa del servicio, ¿no? Y garantizar pues a los clientes, que es al final los usuarios finales, ¿no? Tema de continuidad operativa, disminuir sus costos de facturación, disminuir sus tiempos y que la red sigue siendo continua y limpia, ¿no? Y para la infraestructura, pues, también garantizar, pues, que se cumpla la norma y que de alguna manera bajen las penalizaciones, ¿no? Una buena infraestructura también hace que cumplas la norma, hace que la infraestructura sea robusta, sea inteligente, ¿no? Ahora con sensorizaciones es importante colocar sensorizaciones tanto en la parte de transmisión como en la parte de distribución, ¿no? Y la generación para poder garantizar en tiempo real, ¿no? Sabemos que el SCADA forma parte también digamos, de la supervisión y control en tema de las fallas, ¿no?
pero ahora se está dando software con inteligencia artificial, ¿no? En donde tú ingresas la data y a través pues, del Machine Learner, del ForestCat, digamos, de las redes neuronales, te sacan un resultado final de una predicción, ¿no? Una predicción de falla de los equipos o de alguna manera una predicción de cuándo se va a realizar el mantenimiento, ¿no? Muchos sufren a veces digamos, las distribuidoras cuando no cuando tengan su infraestructura a veces obsoleta, ¿no? Y a veces no saben en qué momento puedes disipar el tema de los mantenimientos. El OPEX, los costos de operación y mantenimiento tienen que quedarse digamos, en la infraestructura crítica, ¿no? Y verificar a través de esos software que son, digamos, a través de la inteligencia artificial, verificar a qué activo tú puedas cambiar, ¿no? ¿Qué activo puedas cambiar, digamos, que te garantiza un impacto que tú vas a ahorrar en el tiempo, ¿no? Porque te va a decir qué activo puedes cambiar o qué activo vas a tener en stock, ¿no? Para no hacer gastos, eh, recurrentes, ¿no? Sino que por el contrario garantices la racionalización del uso del recurso, ¿no? Y eso es importante para todos, ¿no? Porque al final genera una utilidad. Todo ello es con una visión general, digamos, a que todo esto sea una transición al final, ¿no? Al final se tiene que armar una hoja de ruta y yo creo que los puntos más importantes para que esta transición se dé tiene que existir pues el cumplimiento de las normas, que las normas salgan, eh, se puedan aprobar las normas, también el tema de la innovación, la red digital y una hoja de ruta y, el tema también digamos, de la interrelación que tenga que tener todas las empresas, ¿no? Es muy importante también ello. El objetivo de la transmisión es mover grandes bloques de energía con eficiencia, estabilidad y confiabilidad. Eso es lo que se requiere, que la transmisión mueva los grandes bloques de energía con eficiencia, estabilidad y confiabilidad, reduzca los tiempos medios entre fallas, los tiempos medios de reparación, es muy importante. La transmisión tiene que estar, es lo que transporta la mayor corriente, ¿no? Y las mayores tensiones. Entonces, esto esto tiene que garantizar una continuidad porque se corta la transmisión, prácticamente deja sin servicio grandes ciudades, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. La transmisión y distribución, diferencias claves, ¿no? La transmisión y cuál es la distribución, qué diferencia hay entre ellos, ¿no? La transmisión es lo que transporta la energía a largas distancias, ¿no? Y opera en alta o muy alta tensión, ¿no? Aquí en el Perú tenemos red de transmisión de 60 kilovoltios, ¿no? Que pasan por 138 kilovoltios, 220 kilovoltios y 500.000 voltios, o sea, 500 kilovoltios. Esa es la red de transmisión dentro de la parte del Perú, ¿no? Y opera, pues, altas tensiones, el último que se está dando en 500.000, ¿no? ¿no? Conecta centrales, subestaciones y grandes nodos y prioriza la capacidad y estabilidad y la confiabilidad, ¿no? La parte de distribución, ¿no? Esta es la parte que entrega la energía al usuario final, ¿no? El usuario final puede ser, digamos, los clientes finales, los residenciales, los comerciales y la parte, o llamados los clientes mayores, que son prácticamente los comerciales, y la parte también de los clientes libres, ¿no? Como las mineras o las industrias en general, ¿no? Y opera también digamos, en media y en baja tensión. Acá también las mineras, como utilizan grandes cargas, grandes potencias, también tienen redes de transmisión, ¿no? No es que operan también en distribución, sino también en transmisión. Generalmente más en transmisión porque ellos llevan pues niveles de tensiones o, digamos cargas muy importantes, cargas muy altas, potencias muy altas. Entonces sus equipos son muy altos y necesitan pues que las redes se transporten a través de la parte de transmisión. La distribución opera en media y baja tensión, ¿no?
alimenta zonas urbanas, rurales e industriales, ¿no? La distribución es lo que, digamos, alimenta pues a todo el conglomerado de los edificios, ¿no? En la parte rural también, ¿no? Aquí en el Perú, pues en la zona, digamos, de la sierra, ¿no? Y la parte industrial también. Y bueno, según los sectores típicos, ¿no? Sector típico uno, sector típico 2, sector típico 3 y prioriza también cobertura y calidad y continuidad del servicio, que es lo importante, ¿no? ¿Y esto quién lo distribuye? Hay varias generadoras, ¿no? ¿No? En el caso del grupo Distreluz, pues hay cuatro, que son Electronorte, Electrocentro, Electronoroeste y Hidroandina, ¿no? Que está en la parte norte y centro del Perú. Acá en Lima, o que viven acá en Lima, está la parte de Luz del Sur y es y Plus, ahora antes era Enel, ahora es Plus Energía, ¿no? Y también hay otras como Electrocayali, Electrooriente, Cial, la parte de distribuidoras, ¿no? También hay otras distribuidoras a nivel nacional. Entonces, todo ello en función, digamos, a distribuir la energía y comercializarla, porque las distribuidoras al final comercializan esa energía y su core de la empresa de cada distribuidora, pues es la venta de energía, ¿no? A través del sistema de mediciones, ¿no? ¿No? Y eso es el tema de la parte de distribución con la parte de transmisión. La distribución depende de una transmisión robusta y bien coordinada, claro. Porque si la transmisión falla, pues la transmisión falla definitivamente la distribución, por más que haya una estructura muy bien robusta, si no tenemos una buena transmisión, pues definitivamente no serviría de nada, ¿no? Porque la transmisión es la que primero está antes que la distribución, ¿no? Y la energía llega de esa forma, primero la central y luego la transporta a través de la transmisión, luego la distribución para llegar a los clientes finales. Los componentes de una línea de transmisión, ¿no? Básicamente está dado, pues, una línea de área de transmisión, está conformada por estructuras, conductores, accesorios que permiten transportar energía eléctrica en forma segura y eficiente, ¿no? Eso es básicamente la línea de transmisión, ¿no? Y estos conductores accesorios que permiten transportar la energía eléctrica en forma segura y eficiente. Y los componentes principales de la torre, pues, son cable guarda, ¿no? Acá lo vemos, el cable guarda, ¿no? Las vigas, ¿no? Tenemos el tema de las crucetas o armados, ¿no? Crucetas o armados. Aquí tenemos también la viga, crucetas armados, cadena de aisladores, ¿no? Aquí tenemos la cadena de aisladores, estas son las cadenas de aisladores. Tenemos los haz de conductores, ¿no? Aquí también tenemos los herrajes, importante dentro digamos, de los componentes de un sistema, de una torre de transmisión. El tema de la parte de la cintura de la torre, ¿no? El cerramiento, el que llaman el calzoncillo o el mazo entre el cuerpo y las pastas, cuerpo piramidal, ¿no? Y las patas o extensiones, que es la parte inferior de la torre, ¿no? Y las puestas a tierras que son importantes y las cimentaciones, que también estas cimentaciones también tienen sus cálculos, ¿no? Todo tiene tema de sus cálculos a través del, digamos, no solamente el cable, la flecha, ¿no? También las puestas a tierra, las cimentaciones. Y la línea trifásica, tres conductores de fase, desfasados 120 grados entre sí para el transporte de energía, ¿no? Acá dentro del detalle de la cadena de suspensión tenemos el grillete, el anillo de bola, el aislador, ¿no? La horquilla, la grapa suspensión, el conductor que va y el amortiguador de vibraciones, que también es parte del detalle de la cadena de suspensión, ¿no? Estos son los componentes más principales de una línea de transmisión, sobre todo en una torre, conjuntamente con su componente de cadena de suspensión, ¿no? Aquí los conceptos básicos también dentro del conductor. Tenemos el conductor suspendido entre dos apoyos que describe una curva denominada cateriana. También esto lo vamos
hallar este tema de la cateriana, el flechado, el vano horizontal se representa por A, todo este es el vano horizontal, digamos, esto es un vano entre torre y torre, la flecha, ¿no? Que se da digamos, del cable, el tema de la flecha que mide respecto a la recta que une los puntos entre A y B, y la tensión mecánica horizontal T, que son estos puntos, ¿no? Actúa en los puntos de suspensión A y B, ¿no? Entonces, donde F es la longitud de la flecha, aquí la A es la longitud del vano horizontal, ¿no? Que es esto de acá. Y el tema de T, la tensión mecánica horizontal en el conductor, que son estos dos puntos, tanto en el A y el B, que son tensiones mecánicas horizontales en el conductor, y el peso del conductor por unidad de longitud, el peso de longitud también. Entonces, todo esto también vamos a hallarlo dentro de los cálculos que se dan para digamos, la línea de transmisiones, y vamos a hacer unos ejemplos para poder tener claro también estos temas básicos, el tema del conductor y el tema también, digamos, de los cálculos de flecha y el trazado, ¿no? Entonces, estructuras, conductores e aisladores, las estructuras, el tema son torres o de celosía, también hay monopostes, apoyos de suspensión o retención, son tipos de estructuras que se dan, ¿no? Dentro de las líneas. Los conductores pueden ser por aluminio, la parte de aleaciones, la capacidad de corriente, el comportamiento mecánico, la selección según tensión de vano. También acá vamos a seleccionar el tipo de conductor, vamos a hallar también el tema de los conductores, también vamos a hallar el tema de las caídas de tensiones, los aisladores, la parte de suspensión o la pérdida, ¿no? El anclaje de retención, la coordinación de aislamiento, el desempeño frente a la contaminación. La selección de componentes depende del nivel de tensión, las condiciones ambientales y los criterios de diseño, ¿no? Entonces, todo esto vamos a tener como contexto también dentro del desarrollo del programa de especialización en el tema de diseño en línea de transmisión y distribución eléctrica. También como tema aparte vamos a ver el contexto peruano en la red de transmisión y sistema eléctrico interconectado nacional. Tenemos aquí pues el sistema eléctrico interconectado nacional integra pues la parte de generación, subestaciones, línea de transmisión en 500.000, en 220, ¿no? Como le indicaba, 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, 138 kilovoltios. También hay 33 a 50 y 60 y 66 kilovoltios. Integración territorial conecta las principales regiones del país. Evacuación de generación que transporta la energía desde las centrales hacia los centros de consumo, la confiabilidad del suministro, que refuerza la seguridad operativa y la calidad del servicio eléctrico, el soporte al crecimiento de la demanda, que permite la expansión del sistema y la atención de nuevas cargas, que también es parte también, digamos, del contexto peruano en la red de transmisión, ¿no? Que ya le hemos dicho que mientras más crece la demanda, permite pues la expansión del sistema, de la infraestructura, ¿no? Infraestructura de transmisión, las subestaciones de alta potencia, ¿no? La red de distribución, ¿no? Y las centrales pues empiezan también a aparecer más centrales, sobre todo las centrales de energías renovables, que es lo que queremos para poder tener esa transición de lo que es las energías fósiles a energías limpias, ¿no? Entonces, un poco desaparecer el tema de las fósiles y entrar un poco más a energía limpia. La línea de transmisión en 500.000, según digamos, el contexto digamos, del mapa del Perú, ¿no? En 500.000 también hay transmisión, hay 120, 138 y la línea de 33, 50, 60 y 66 kV. El COES es el que coordina la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, ¿no? Es el que también da, cuando todos se realizan un proyecto en redes de transmisión o en sus estaciones de transmisión, tiene que verificar el tema de las protecciones, el tema de la operatividad del sistema, ¿no? Para mantener que al momento que entre un nuevo proyecto, una nueva ampliación, una nueva central y todo ello, el Comité de Operación Económica del Sistema es el que coordina toda esta operación, ¿no? Y te verifica el tema de la preoperatividad del sistema antes de que ingrese a operar. Todo ello
es en base al contexto que se da para el tema de transmisión y el servicio eléctrico interconectado nacional, que también vamos a verlo dentro del, digamos, del programa. También un poco de cierre de ideas, preguntas, la puerta, digamos, la bibliografía, ideas, por ejemplo, la transmisión mueve energía de alta tensión, la distribución se adapta y entrega energía al usuario, los niveles de tensión definen diseño y operación, el contexto peruano exige dominio del marco normativo. Estas preguntas también para discusión, un poco como por qué se eleva la tensión para transmitir energía. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué se eleva la tensión para la transmisión, por el transporte de la energía, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la parte operativa existente entre la transmisión y distribución, que la acabamos de ver, y qué relevancia tiene el Código Nacional en la parte de electricidad y en el diseño, ¿no? ¿Por qué el Código Nacional de Electricidad tenemos que también enmarcarlo y tenerlo como Biblia, porque es la parte también que se ve dentro del diseño, ¿no? La bibliografía también es muy importante, el Código Nacional, hay también líneas de transmisión de potencia. Ahí dentro del programa de especialización voy a dar estos, digamos, autores, ¿no? Digamos, en digital, de Bautista Ríos, ¿no? De Galea Sarana, ¿no? Y de estos dos, sobre todo, para que también tengan un poco de profundización en todo lo que es el tema de la línea de transmisión eléctrica, ¿no? El Comité de Operaciones Económicas del sistema, bueno, que siempre tiene su página y que también saca las normas, algunos temas relacionados a la parte de transmisión, ¿no? Preguntas, por ejemplo, lo que indicaba, ¿no? ¿Por qué se eleva la tensión para transmitir la energía eléctrica? ¿No? La explicación teórica, pues la energía eléctrica se transmite en altos niveles de tensión, porque al aumentar la tensión disminuye la corriente, ¿no? A mayor tensión, menor la disminución de corriente para una misma potencia transmitida, ¿no? Esto es fundamental debido a que las pérdidas eléctricas dependen directamente de la corriente, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues, esta es la fórmula, ¿no? De la potencia, ¿no? Voltaje por corriente o por cofeno y básicamente si tú armamos el tema, digamos, del ejemplo práctico, aquí a un nivel de tensión más bajo, el nivel de corriente es mayor, y a un nivel de tensión más alto, el nivel de corriente es menor, ¿no? Entonces, básicamente ese es el contexto, ¿no? La pérdida de las líneas eléctricas están dados también por la corriente, por la resistencia. Esto significa que las pérdidas también dependen del cuadrado de la corriente. Si la corriente se reduce a la mitad, las pérdidas también bajan al 25%, ¿no? Entonces eso también es parte, digamos, del tema de la elevación de la tensión. Entonces, preguntas, también impacto técnico económico al reducir corriente, también que se reduce, las pérdidas técnicas, que también vamos a verlo, las caídas de tensión, que también es parte también de los cálculos, ¿no? Dentro de las líneas, tanto de distribución como la parte de transmisión, siempre hay caída de tensión, siempre hay pérdida, ¿no? Y esto, definitivamente, pues no favorece, ¿no? Digamos, a la eficiencia, a la eficiencia o continuidad del servicio, ¿no? Calentamiento de los conductores, seccionador del conductor, los costos operativos, a mayor seccionador, a mayor sección del conductor, obviamente que las pérdidas disminuyen, ¿no? Pero igual a veces se encuentran en cola, ¿no? Y esto también, sobre todo las mineras, porque las mineras sufren, las que están apartados, cuando están prácticamente en cola, pues tienen unas pérdidas, no le llegan los niveles de tensión muy adecuados también, ¿no? Hay caída de tensiones estrepitosas, ¿no? Entonces, ahí, pues, la calidad de producto, según la norma técnica de calidad de servicio, pues es bastante deficiente su calidad de producto entre los que están muy alejados, ¿no? En la zona de cola. Entonces, eh, por eso hay que reforzar mucho la red, ¿no? Hay que mantener esa confiabilidad operativa para la continuidad, los costos operativos, los OPEs, ¿no? Se mejora la eficiencia energética y la capacidad de transmisión, la continuidad del servicio, la estabilidad del sistema, la relación con el diseño eléctrico. Básicamente, en ingeniería eléctrica, el diseño se considera el nivel de tensión óptimo, ¿no? Depende de la distancia, las potencias a transportar, el nivel de cortocircuito, que también vamos a verlo, el crecimiento de la demanda y la regulación técnica, ¿no? Lo que establece el Código Nacional de Electricidad, en criterio, la coordinación de aislamiento, las distancias mínimas,
las sobretensiones, la capacidad térmica tanto de los conductores como los niveles de temperatura, la regulación de tensión, las caídas máximas permitidas y la parte de la seguridad, que son distancias de seguridad, las puestas a tierra, la protección contra contactos, que también es parte del, digamos, del programa que lo vamos a ver. El concepto de energía claves energético clave. La transmisión en alta tensión permite pues que la máxima transferencia de potencia con mínimas pérdidas, por ello existen los niveles de 60, también está 138, 220 y 500.000 e incluso también los altos voltajes en corriente directa, ¿no? De larga distancia. Por eso es importante que se utilicen en la parte de transmisión corriente continua, ¿no? O corriente directa, ¿no? En altos voltajes, en altas tensiones para disminuir las pérdidas. ¿No? Y esto se utiliza también mayormente en unos países desarrollados, ¿no? Y generalmente digamos, el tema más es alterna. Conclusión técnica, elevar la tensión es una decisión técnica, energética, económica y operativa que permite transportar grandes bloques de energía con alta eficiencia y confiabilidad, ¿no? La otra pregunta, ¿qué diferencia operativa entre transmisión y distribución? Explicación conceptual, pues el sistema eléctrico se divide en lo que es generación, transmisión, distribución y usuario final. La transmisión eléctrica, pues la transmisión transporta grandes bloques de energía desde centrales eléctricas hasta lo que son sus estaciones principales, también como son las subestaciones de distribución y usa también alta tensiones, extra alta tensiones, ¿no? Los ejemplos que hemos visto, la distribución eléctrica también entrega energía al usuario final, como en media, baja, en 22.9, esa es la parte de distribución, porque acá en el Perú estamos casi lo utilizamos pues el 10 en 13.2, 22.9 y más baja todavía en 440 y 220 voltios, ¿no? Aquí tenemos pues las diferencias operativas, que son básicamente parámetros pues de función, transporte masivo, entrega al cliente, los parámetros, los niveles de tensión. En la parte de transmisión pues utilizamos alta y extra alta tensión. En la parte de distribución media y baja tensión, las distancias son largas. En la parte de transmisión y distribución son más cortas. Las potencias son en transmisión muy altas, en distribución son medias y bajas, y en la parte de topología, pues el red mallada, mientras que la distribución es radial, ¿no? La prioridad es estabilidad del sistema y la parte de distribución, la prioridad, pues la calidad del servicio, ¿no? Sobre todo lo que se le ofrece a los clientes. Las protecciones también en la parte de transmisión, diferencias y distancias, y la distribución sobre corrientes y reconectadores. Usuarios tenemos transmisión subestaciones y distribución clientes finales. El tema también dentro de las diferencias en diseño de transmisión se diseña considerando también la estabilidad angular, el flujo de potencia, la potencia reactiva, las capacidades térmicas, lo que también es, vamos a ver también la parte de los cálculos en cortocircuito, la coordinación y aislamiento. En la parte de distribución también vamos a ver algo referente al SAIDI SAIFI sobre la duración y la frecuencia de interrupciones que se dan dentro de la parte de distribución. Muy importante saber cómo se calcula esta parte de estos indicadores tan importantes, ¿no? Dentro de la parte de distribución, ¿no? Cuando existen interrupciones, ¿no? Y que generalmente pues las distribuidoras a veces no dentro de, digamos, de sus duraciones o las veces digamos, de frecuencia de interrupciones, las tienen que compensar, sí lo tienen que compensar a los usuarios finales, pero ellos también sustentan ante los INERMIN con fuerzas mayores, ¿no? Porque a veces las interrupciones no solamente se dan directamente por los equipos, por la obsolescencia, o será por un mal mantenimiento que se haya realizado, o simplemente por descargas atmosféricas, ¿no? También hay hechos imprevisibles, fortuitos, ¿no? Como también hay robos también, ¿no? Hay robos, hay hurtos de conductor, ¿no? Que lamentablemente no tiene nada que ver la infraestructura, sino que lo realiza un agente externo, ¿no? Y que eso también de alguna manera impacta negativamente pues en el servicio y también en los costos, ¿no? En las regulaciones de tensión, ¿no? Que se da en la parte de distribución, sobre todo en los transformadores, las pérdidas técnicas que también vamos a ver, poco de balance de cargas, la automatización que está ahora en el tema implorando en, digamos,
en el sistema eléctrico, ¿no? A través de la sensorización, del Big Data, del IoT de las cosas, del Internet de las cosas, ¿no? Y todo el tema, digamos, del equipamiento, de un equipamiento eléctrico con eficiencia energética, ¿no? Es muy importante. Los reconectadores, y vamos a ver un poco también AMI y los Smart Grid, ¿no? Que son un poco las redes inteligentes. Lo que dice el Código Nacional de Electricidad, la diferencia entre transmisión, distancias de seguridad en alta tensión, son diseños en línea, coordinación de protecciones, ¿no? Niveles de aislamiento. En la parte de distribución, redes urbanas y rurales, son directamente en baja tensión, las puestas a tierra, la seguridad pública, el alumbrado público, la calidad de producto, ¿no? Que básicamente son digamos, las caídas de tensión, ¿no? Los flickers, los armónicos, los indicadores importantes en transmisión, como es la disponibilidad, congestión y estabilidad. Y en distribución, side y SAIFI, que es parte también de la calidad de suministro y la calidad de tensión. La transmisión prioriza, ¿qué prioriza la transmisión? Transportar grandes bloques de energía con estabilidad. Y la distribución prioriza entregar la energía segura y continua al cliente final, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver el tema, digamos, del curso de programación, del curso del programa de especialización, ¿no? En la parte de preguntas también, ¿qué relevancia tiene el Código Nacional de Electricidad en el diseño? El Código Nacional de Electricidad es la base normativa obligatoria para, digamos, para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el Perú, ¿no? Tenemos que ver un poco sobre la normativa, un poco también enfocarnos al diseño y la construcción que dice el Código Nacional de Electricidad y la operación, ¿no? Importancia técnica también, digamos, de garantiza la parte de seguridad, poco qué relevancia tiene con el diseño, también un poco el tema de la distancia mínima de seguridad también, ¿no? Acuérdense que también la línea de transmisión, pues, tiene el tema de la faja de servidumbre, ¿no? ¿No? Y también tiene la distancia respecto a los niveles de vivienda o casas, ¿no? En la parte de distribución. Entonces, a veces se incumple esas distancias y eso genera inseguridad, pues, ¿no? Y hay cuántas personas han tenido electrocución por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente la seguridad no lo cumplimos, no cumplimos con ese tema, ni con la misma infraestructura, a veces con la parte de distribución, a veces tampoco no se cumple tanto para distribuidores como también para los mismos clientes que realizan también temas no apropiados en tema de su infraestructura, ¿no? ¿No? Cuando hablo de clientes, en caso de los industriales o clientes mayores, ¿no? Preguntas, también confiabilidad, asegurar continuidad del servicio, calidad eléctrica, coordinación de protección, estandarización, permite pues criterios uniformes, compatibilidad técnica, interoperabilidad, ¿no? También vamos a ver un poco sobre aspectos que regula el Código Nacional, la ampacidad, la temperatura, la caída de tensiones, la capacidad interruptiva, barras, la protección puestas a tierra, todo lo que son tensiones de paso, las tensiones de contacto también que se dan, inclusive en las subestaciones también de potencia, la coordinación de protecciones, selectividad. Es importante también ver tanto en la selectividad en la parte de distribución, ¿no? Porque a veces el interruptor a veces no se activa el que está aguas arriba, el que está, el que sigue, sino el general, ¿no? Y el problema de selectividad, rapidez, la parte de seguridad, distancia de seguridad entre distancias entre fase tierra y servidumbre, ¿no? Que es importante, ¿no? La capacidad térmica, las corrientes nominales, la sobrecarga, los cortocircuitos, interruptores de adecuado nivel de falla, la distancia de seguridad, tanto en las zonas urbanas como rurales y el impacto económico, aplicar correctamente el Código Nacional de Electricidad también evita multas regulatorias, los accidentes, las fallas masivas, ¿no? Si no aplicamos, pues definitivamente una norma que tenemos en contexto, no vamos a poder tener, digamos, un tema muy positivo, ¿no? Por el contrario, va a haber un impacto económico muy alto. Entonces, entre tanto, con las multas regulatorias, ¿no? Los accidentes que se puedan dar, las fallas masivas que se tengan si no se cumple, ¿no? Las penalidades, los sobrecostos.
y mejora pues que de alguna manera aplicarlo correctamente pues mejora así la vida útil, la confiabilidad y la seguridad operacional, ¿no? Aquí tenemos pues la representación general de línea de transmisión, ¿no? La comparación entre solución aérea y subterránea, todo lo que es línea aérea. La línea aérea pues utiliza estructuras o torres o postes, cadena de aisladores, conductores expuestos al medio ambiente, ¿no? El medio de instalación, el aire, menor costo inicial. eh, el tema también de, bueno, en la línea aérea, ¿no? Menor costo inicial, el moderado, mantenimiento moderado, inspecciones, mantenimiento periódico, impacto visual, alto impacto visual, en la parte de aplicación típica, transmisión en larga distancia, zonas rurales o de baja densidad, y la capacidad de ampliación, alta facilidad de repotenciar o añadir nuevos circuitos. Y en la parte de las líneas de subterránea también, medio de instalación, que son su suelo entorno subterráneo, mayor costo inicial, bajo en operación pero especializado y de mayor complejidad, mínimo impacto visual, aplicación típica, zonas urbanas aéreas sensibles, cursos de obstáculos, espacios con restricción visual, y la capacidad de ampliación limitada requiere nuevas canalizaciones o ductos adicionales. En la parte de línea de subterráneo, pues la línea subterránea emplea cables de potencia, aislados, instalados en ductos o directamente enterrados con cámara de empalme y acceso, ¿no? Los niveles de tensión en el Perú, que ya lo hemos indicado, en referencia al Código Nacional de Electricidad. La baja tensión, bueno, 380, 220, 440, 220. Media tensión en 20, en 22.9, 33, 22.9, 3.2 y 33 a 19 kilovoltios. Alta tensión, 60, 138 y 220. Muy alta tensión, 500.000. Estos niveles de tensión ayudan a clasificar la red de distribución de transmisión eléctrica en el Perú, ¿no? También tenemos clasificación por número de conductores o fases. Un conductor por fase, cada fase está formada por un solo conductor. Simple eterna, también en 60 kV. Simple eterna en 138 kV. En simple eterna también tenemos en 220 kV, ¿no? Entonces, eh, en la parte de dos conductores por fase, también tenemos cada fase está formado por dos conductores haz doble. Ejemplo, pues el 220 doble terna. Hay también conductores que da en una sola de doble terna o una terna, ¿no? En este caso también hay simple terna o doble terna, ¿no? También hay con dos conductores por fase y tres conductores por fases. Cada fase de alguna manera está formada por tres conductores haz triple, ¿no? 400 kilovoltios doble terna con tres conductores por fase, ¿no? Y cada fase, cuatro conductores por fase, cada fase está formado por cuatro conductores haz cuádruple, ¿no? También simple terna, doble terna, simple terna y doble terna. Entonces, conclusión, a mayor nivel de tensión y capacidad, es frecuente el empleo de haces de varios subconductores por fase, ¿no? Clasificación por distancia y por conexión. Por su distancia y transmisión también tenemos líneas cortas hasta 80 kilómetros, líneas medias también tenemos de 80 a 240 kilómetros, líneas largas también hay mayores a 240 kilómetros. También esos son tipos de, digamos, las líneas de los tipos de vanos, ¿no? Y a veces implora bastante acá en el Perú en el tema el del relieve, que las líneas digamos, o los vanos sean largos, ¿no? ¿No? Porque hay, digamos, digamos, bastante relieve y que, digamos, los vanos se amplían mucho y esto hace pues que las líneas tengan mayores recorridos, ¿no? Las líneas de alimentación transportan energía desde fuentes de generación hasta carga, tipos de sistemas aislados. Las líneas de interconexión, existen tres posibilidades. Cuando, en este caso, cuando de la central eléctrica se transporta energía hacia un sistema interconectado, y el otro es cuando un sistema interconectado se transporta energía hacia una carga. Esto ocurre generalmente para alimentar grandes industrias y centros mineros, que también es un tema también de interconexión. Transporta hacia un sistema interconectado, el otro es hacia un tema de generalmente alimentar grandes industrias, centros mineros, lo que habíamos indicado, o se interconectan dos sistemas interconectados, ¿no? Ejemplo, en el Perú, Galeas menciona que el caso interconexión y Campo Mario Cotaruce-Socabaya, ¿no? Aquí tenemos también criterios básicos para selección de conductores. También vamos a ver, identificar y aplicar los criterios técnicos, económicos y operativos que permiten pues, seleccionar el conductor más adecuado para una línea de transmisión y distribución.
Vamos a ver la selección del conductor que debe garantizar la seguridad y confiabilidad y eficiencia, viabilidad económica durante todo el ciclo de vida de la línea, ¿no? Tenemos la matriz de criterios principales, vamos a hacer también el tema de las capacidades de corriente, vamos a hallar estos temas de las capacidades de corriente, que es el conductor debe soportar la corriente máxima del servicio considerado, condiciones ambientales y de operación, las resistencias mecánicas, debe resistir las cargas mecánicas, peso propio, el viento, hielo, maniobras, sin comprometer su integridad. El tema de la flecha y del esfuerzo, también vamos a ver este tema de los cálculos, la flecha resultante que debe cumplir las distancias mínimas reglamentarias, limitar los esfuerzos en el conductor y estructuras, ¿no? Las pérdidas eléctricas que también vamos a calcular, minimizar las pérdidas por efecto Joule para reducir el tema también de los costos de operación y mejorar la eficiencia en el sistema, ¿no? Este tema digamos, del efecto Joule es la pérdida de energía en forma de calor cuando circula la corriente, ¿no? Cuando circula por la corriente. También vamos de alguna manera calcularlos y cómo se expresa también, ¿no? Y el tema del costo económico, evaluar el costo total del ciclo de vida, el material de instalación y la operación y mantenimiento, ¿no? También que es muy importante, digamos, el costo económico que incurrirían si faltáramos en este tema de las pérdidas técnicas, si hiciéramos malos cálculos y todo eso, la resistencia y todo aquello, ¿no? Consideraciones secundarias, tenemos ambiente, condiciones climáticas, altitud, contaminación y exposición solar, la corrosión, que es el riesgo de corrosión galvánica y atmosférica según el entorno, las temperaturas, los límites térmicos del conductor en servicio normal y contingencias, el tema del mantenimiento, la accesibilidad, la inspección, el requerimiento de mantenimiento, la disponibilidad, que va básicamente enfocado en el mercado y los plazos de suministro, ¿no? Y posteriormente guía de decisión enfoque general, ¿no? Como la demanda, corriente, tensión y crecimiento previsto. Esto siempre, como he dicho, el tema de la demanda siempre va a crecer. Las condiciones de la línea, las longitudes, los vanos, las topografías y entornos, la evaluación de los criterios, aplicar la matriz de criterios principales y consideraciones secundarias, la comparación de alternativas, comparar opciones técnicas y económicamente, y la selección del conductor que elegir la alternativa que cumpla los requisitos técnicos y sea más conveniente económicamente, ¿no? Los tipos más comunes de ejemplos son los siguientes conductores se utilizan ampliamente en la elección final, depende de la evaluación técnica y económica del proyecto, ¿no? Estos tipos de conductor generalmente se utiliza el ACSR, ¿no? Después hay también ACCC, triple AC y el cobre, ¿no? El cobre es más alto, más caro, ¿no? Yo creo que generalmente el ACSR es el más barato y es el que generalmente se utiliza, ¿no? Representación de planos y esquemas, muestra el trazado de la línea sobre el terreno, la ubicación de las torres, esos límites de la faja de la faja de servidumbre, ¿no? También vamos a ver un poco sobre esto, el perfil longitudinal, los vanos, ¿no? Vanos de alguna manera uno 2 3 4 hasta 5 y representar el relieve del terreno y las alturas de los torres, los vanos, la distancia de seguridad, alturas mínimas a lo largo de la línea y los diagramas unifilares, claro está, ¿no? El esquema eléctrico simplificado que muestra la conexión entre la generación y la línea de transmisión, su estación y carga, ¿no? Estas son la parte de generación, entonces algunas central térmica de Malacas, ¿no? Y que generalmente, bueno, generan la energía aquí a través de los transformadores se baja a la subestación Talara en 220 y luego hay una carga hacia la subestación Zorritos, que es la línea 22.49 que transporta la energía y luego posteriormente también transporta a través de esta barra de 220 hacia la otra barra de 220 de su estación a su estación, ¿no? En kilómetros, acá están el número de líneas, y luego posteriormente a los trafos ya bajan los niveles de tensión a 60 kV, ¿no? Porque acá ya entra la situación Piro Este, donde ya prácticamente estamos en subtransmisión. La faja de servidumbre, que es importante también detallarlos y verlos, porque, como indicaba, es muy importante tener la faja de servidumbre. Acuérdense que la faja de servidumbre en la línea de transmisión
generalmente está dado, pues la resolución lo da el Ministerio de Energía y Mina, ¿no? Cuando vas a construir una faja de servicio, digamos, un tema de construcción de línea de transmisión, tienes que tener tu, digamos, ya proyectado por dónde va a pasar tu línea y tienes que ver también de alguna manera ese tema de factibilidad o prefactibilidad para ver el tema con las comunidades, porque vas a ampliar tu red, ¿no? Y muy importante la faja de servidumbre que se cumpla según la norma del Código Nacional de Electricidad. Y este tema en los proyectos eléctricos es un caos, ¿no? Porque a veces generalmente no se llega a acuerdos muy, muy fuertes, o muy plasmados, si quiera la palabra, muy plasmado con la comunidad, con la gente, con los propietarios, y esto hace pues que se crea bastante riesgos en los proyectos, ¿no? Sobre todo porque no te dejan ya ampliar la línea y esto hace que se retrase, tiene un impacto negativo en el tema, ¿no? De los costes, sobre todo en el cronograma, en el retraso y en el tema digamos, de los costos, porque ya se incurre en el tema de las compras y cuando se paraliza todo, pues básicamente no se avanza el proyecto, ¿no? Y esto tiene un impacto negativo en el tema de los costos y las penalizaciones y todo ello, ¿no? Entonces, la franja de servidumbre es el área del terreno necesario a lo largo de la línea de transmisión para garantizar su operación segura, confiable y cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Y se tiene que ver también no solamente la franja de servidumbre y por dónde va a pasar la construcción de la línea, ¿no? De repente también no solamente afecta también a las comunidades, sino también tienes que llegar a acuerdos con ellas y verificar también si hay un tema arqueológico que sí tienes que hacerlo con el CIRA, ¿no? Y esto sí tienes que llevarlo antes de realizar los cálculos y diseño, porque si no te va a perjudicar en el tiempo, en la fase del ciclo de vida del proyecto. Entonces es muy importante el tema de la fase de servidumbre. Ahora ya, una vez que tú entregas el proyecto, hay fajas de servidumbre que se dan, digamos, con temas de los árboles, digamos, que también existen muy cerca o cercanos a la línea de transmisión, a veces de 138 kV, ¿no? Y esto hace que produzcan las interrupciones. También hay que tener, aparte de eso, la limpieza de la faja de servidumbre, ¿no? Porque es muy importante para garantizar la continuidad de la operación y servicio. Y hay software ahora que están muy enmarcados al tema de, digamos, de la faja de servidumbre, ¿no? De la limpieza, porque ahí vamos de alguna manera a verificar a través de los drones, y los drones también es otro tema de digitalización, que es parte también que se está dando dentro del, digamos, de la innovación en el sector eléctrico, ¿no? Los drones, importante para verificar en tiempo real dónde se encuentra gepeado la línea de transmisión, los puntos, ¿no? Inclusive en la empresa Electrocentro ya tiene ya un software relacionado al tema de franja de servidumbre para verificar el tema de los árboles respecto a la cercanía del conductor. Y esto hace pues que mantenga la continuidad de las operaciones, ¿no? Y obviamente mantenga una limpieza de franja que de alguna manera ahorra costos, porque imagínense que caigan dos o tres árboles, no solamente te rompe la línea, te rompe la infraestructura. Y eso también de alguna manera impacta negativamente en los costos. Entonces, acá en la vista frontal, aisladores de cadena de aisladores, los conductores desplazados bajo las condiciones de viento y temperatura de acuerdo a la regla 234A2, ¿no? Las distancias, desplazamiento del efecto de viento, la distancia de seguridad, distancia a la edificación, que también hay 50% de la servidumbre, y según la vista superior, el desplazamiento del efecto de viento, distancia de seguridad horizontal, distancia de construcción, servidumbre reducida, y todo el ancho mínimo de la faja de servidumbre según el Código Nacional es, digamos, 220 a 25, desde la horizontal hacia 12,5 hacia la mano derecha, 12,5 hacia la mano izquierda, igual sería para la de 500, ¿no?
32 a la mano derecha y 32 a la mano izquierda. Y tiene que estar limpio, sin de alguna manera ninguna infraestructura, ni un terreno, y tiene que estar saneado, ¿no? Los anchos indicados corresponden a valores mínimos. El dimensionamiento final debe considerarse estudios específicos del proyecto, topografía, normativas aplicables y recomendaciones del Comité de Operación Económica del sistema también, ¿no? Y del Código Nacional de Electricidad. También integración funcional de componentes, la generación, el transformador elevador, línea de transmisión, subestación de seccionador, subestación, transformador reductor y carga, ¿no? Conductores y cables que transportan la energía eléctrica desde la generación hasta la carga mínimas con mínimas pérdidas. Los seccionadores permiten hilar secciones de la línea de equipos para garantizar la seguridad de operación del mantenimiento. Los transformadores ajustan los niveles de tensión para transmisión eficiente y distribución segura de la energía, ¿no? La operación segura de una línea eléctrica va a depender de la correcta selección y coordinación de los componentes. Y esto de aquí también lo vamos a tener como tema de hallar. También teoría básica de la línea de transporte de energía. Vamos a ver, vamos a hallar también resistencias eléctricas asociadas a resistencia al conductor de la sección, la inductancia, también que es básicamente la resistencia al cambio de la corriente debido a un campo magnético, ¿no? Está asociado al flujo magnético, a la geometría de la línea, ¿no? También vamos a ver el tema de la capacidad asociada al campo eléctrico, ¿no? O digamos también la capacitancia, ¿no? Que es la capacidad de almacenar la energía en forma de campo eléctrico, ¿no? También vamos a hallar un poco sobre el tema y vamos a ver un poco también sobre la conductancia, ¿no? Que es la corriente que fuga por caminos no deseados, ¿no? Asociada a la fuga de corriente por aislamiento y humedad y pérdidas. Nota importante, la fórmula de presentación utiliza los logaritmos en base 10, también conductancia y permitancia. Por ejemplo, aquí tenemos y si ese aislamiento fuera perfecto, no habría corriente en el conductor y el apoyo. En la práctica existen fugas por la superficie de los aisladores y por la masa de aislamiento. Hay fórmulas principales para el tema de la conductancia, las pérdidas total trifásica, bueno, en este caso 3P. Si tenemos digamos, un tema de ejemplo, interpretación práctica, por ejemplo, pérdida de aislador de suspensión de 1 a 3 vatios, pérdidas menores, de 5 a 20 vatios, pérdidas mayores, ¿no? Conductancia por kilómetros y por tanto en tiempo seco como en tiempo húmedo. Idea clave, la conductancia suele ser pequeña, pero debe considerarse en estudios rigurosos y en condiciones de humedad, que también vamos a tener como cálculos. Y gráficos de apoyos, cómo salen los apoyos en línea. También un ejemplo acá básicamente para las torres, ¿no? Una base de datos donde la longitud total de una línea es 90 kilómetros, ¿no? Un vano medio de 325 promedio, ¿no? Y la forma básica va a ser, digamos, la longitud total de la línea entre el vano medio y acá salen los apoyos que se tienen que dar, 277 apoyos, ¿no? Y que es un apoyo, de alguna manera, es la estructura que mantiene la línea elevada y segura, ¿no? Como un ejemplo práctico para tema de los cálculos que se van a dar dentro de los torres, ¿no? Los tipos de apoyo, los ejemplos, siguen en la línea en tramos rectos, usados cuando la línea cambia de dirección, resisten grandes esfuerzos de tensiones para el anclaje, para el fin de línea, ubicados al final de la línea o sus estaciones, y los especiales, diseños particulares para necesidades especiales. No todos los apoyos iguales cambian según la función en la línea, ¿no? Los flujos lógicos, cómo se obtiene el número de apoyos, se conoce la longitud total de la línea. Se adopta un vano medio, se divide la longitud de vano y se obtiene el número aproximado de apoyos. Ese es el flujo lógico que se tiene para el número de apoyo, ¿no? La idea clave es básicamente el número de apoyos que dependen principalmente de la longitud de línea y el vano medio entre las estructuras. Las redes eléctricas del futuro, que también vamos a tomar un poco el tema, básicamente se va a ver una operación coordinada entre la transmisión y la distribución, prácticamente ya es lo que se está dando en otros países, ¿no? Más desarrollados, pero sin embargo el Perú no debe ser ajeno a ello, ¿no? Donde se va a manejar una red centralizadamente alta utilización de activos, alto uso de las energías renovables, estamos en casi en el 2% según históricos o bases del código del Comité de Operación Económica del Sistema, una red inteligente en bajo carbono, que es lo que se quiere,
En la parte de distribución, un sistema de generación distribuida, renovable, mediana escala, controlable, y que también tenemos con el manejo energético del cliente final, ¿no? Entonces, todo ello vamos a también a ver como redes eléctricas en el futuro, que es parte también de los retos también o futuros eléctricos, ¿no? Como la generación eléctrica, la variabilidad e incertidumbre de energía renovable, la inercia en el sistema. ¿Por qué es que fallaron el tema de la energía ya en España y acá en Sudamérica, en Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque por la baja inercia que tienen, digamos, las energías renovables, ¿no? Mucho se tiene que ver el tema de las energías renovables porque tienen una baja inercia, pero digamos en los países ahora ya se está adaptando, sobre todo en los desarrollados como Estados Unidos, Canadá, en Europa, básicamente se está adaptando el tema digamos, de los sistemas de almacenamiento de energía, que son los que prácticamente son parte y uno de los equipos que no solamente sirve para almacenar energía, sino también para poder tener una confiabilidad en el sistema, ¿no? Porque también te estabiliza la frecuencia, ¿no? Y esto es lo que sucedió pues en los países, ¿no? ¿No? Tienen baja inercia, pues no son como las hidráulicas o los generadores o las plantas térmicas que tienen un nivel de robustez y una inercia muy alta y que garantizan pues la continuidad al momento de que baje la frecuencia, ¿no? Y al toque haga que se levante en segundo nomás. Entonces, esto no tiene las energías renovables, pero a través, digamos, de los sistemas de almacenamiento de energía va a darse esta estabilidad en el sistema, ¿no? La transmisión de energía eléctrica, la flexibilidad, la robustez, la capacidad de transmisión, las subestaciones de transmisión digitalizadas, ¿no? Que son retos del futuro, la distribución eléctrica, por ejemplo, la integración de recursos energéticos distribuidos, los nuevos productos, los servicios de mercado, las redes inteligentes. Todo esto tiene que haber una confiabilidad en el servicio, ¿no? A través de estos tres retos del futuro de los sistemas eléctricos, ¿no? Adaptación a la digitalización, que básicamente abordar los desafíos asociados a la creciente digitalización, los sistemas eléctricos como protección de datos, la gestión, la inteligencia artificial que se está dando, la integración en energías renovables para garantizar la transición fluida hacia los sistemas eléctricos en una mayor penetración de energías renovables, la promoción de la innovación, que también no debe dejarse de lado, sobre todo en el equipamiento. Yo he visto que acá en Lima, por ejemplo, hay bastantes industrias, digamos, que todavía tienen sistemas de celdas manuales, ¿no? Y ya no se puede utilizar eso por un tema de seguridad, por un tema digamos, de confiabilidad que no garantiza pues una continuidad buena en su servicio, ¿no? Aparte que puedes sacar, digamos, se puede sacar la línea, ¿no? En general. Entonces, esto se tiene que innovar cada vez que de alguna otra forma se tenga, digamos, estos equipos innovados con, sobre todo con inteligencia artificial o con eficiencia energética, ¿no? Gestión de complejidad, el tema también, digamos, del futuro sistemas eléctricos serán más complejos debido a la diversificación de fuentes de energía, la descentralización y el aumento de la demanda, la fiscalización debe encontrar formas de gestionar esta complejidad de manera eficiente y efectiva, la garantía de la equidad y de accesibilidad que asegure que los beneficios de la transición energética sean equitativos y accesibles para todos los sectores de la sociedad. Y la respuesta de emergencia entre eventos extremos, que es parte de la fiscalización eléctrica y que desarrolla planes de procedimientos activos para responder a emergencias y eventos extremos, ¿no? Los sistemas de distribución, como propósito general, es llevar la energía al sistema de potencia en fuentes al usuario. El diseñador de un sistema eléctrico de distribución tiene bastante libertad para seleccionar los componentes del sistema. Sin embargo, el factor más importante, que es la carga, es un parámetro independiente y el diseñador y casi siempre es un poco de control sobre ella pueda mantener, ¿no? Vamos a ver todo lo que es el sistema de distribución, vamos a ver un poco también sobre la demanda, ¿no? Que es básicamente el sistema de instalación en la mayor parte de las potencias demandadas y que han ocurrido durante el periodo especificado de tiempo, ¿no?
Y factor de pérdidas también, ¿qué es el factor de pérdidas en el tema de distribución? El factor de pérdidas relacionados con las pérdidas promedio de energía, con las pérdidas que ocurrirán si la demanda máxima estuviera durante todo el intervalo de tiempo, la relación entre el factor de carga, también cuando el factor de carga aumenta y el factor de pérdidas también aumenta, porque la red opera más tiempo cerca de los niveles de alta corriente, también vamos a ver eso. Y esto sirve, pues, estimar las pérdidas de energía en alimentadores y redes, evaluar la eficiencia operativa y apoya dimensionamiento y análisis económico. Las pérdidas crecen con la corriente, claro, por eso es una carga más sostenida, tiende a aumentar el factor de pérdida, ¿no? También vamos a ver un poco sobre configuración de redes, tanto radial, anillo y malla, ¿no? En la parte radial, que existe una sola trayectoria entre la subestación y cada usuario, ¿no? Y el flujo de los potencias es unidireccional desde la subestación hacia las cargas. El diseño es más simple, fácil de operar y menor costo, ¿no? El anillo sí es, digamos, el flujo de potencia pues corre en dos trayectorias posibles para alimentar cada cargas, ofrece mejor continuidad del servicio. Acá hay una mayor confiabilidad en el anillo, ¿no? El anillo sí es una mayor confiabilidad, requiere mayores capacidades de equipos pero tiene mayor costo de inversión. Y la malla, ¿no? Básicamente existen múltiples trayectorias para llegar a cada carga, pero brinda mayor también confiabilidad y flexibilidad operativa y presenta mayor complejidad en el análisis de protección y operación. Bueno, estimados alumnos, estimados colegas, estimados participantes, el diseño eficiente de energía sin fronteras enfocado en la optimización del transporte de potencia a grandes distancias, ¿no? Entonces, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Les agradezco su atención. Espero lo que he visto les sea útil. Quedo atento ante cualquier consulta y muchas gracias por su atención. Ingeniero, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Por favor, los invitamos a que puedan hacer llegar sus dudas y consultas a través del chat o si desean también pueden activar sus micros. Sí, buenas noches, ingeniero Luis. Yo tenía una consulta. Por ejemplo, ingeniero, en lo que vemos en la parte de distribución, analizamos, por ejemplo, la demanda, el crecimiento poblacional, ¿no? Y con ello, pues, crece la demanda energética, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un análisis de qué tanto se tiene que extender una subestación para poder abastecer la demanda que va creciendo conforme pasan los años y crece la población, ¿no? ¿Cómo analizar esos escenarios? Sí, Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta, agradezco mucho tu intervención. Miren, fíjase, justamente hay que hacer un diseño también de sus estaciones y ver el tema de la predictibilidad, ¿no? La planificación es muy importante. Las distribuidoras eléctricas adoptan el tema de planificación y lo hacen por 10 años, ¿no? Entonces hay un factor siempre de cálculos que realizan para predecir el tema de la demanda, ¿no? Eso lo hacen cada 10 años y nosotros también lo podemos aplicar. Vamos a ver un poco de detalle de eso a través de unos cálculos. Eso sí es planificación pura y dura, ¿no? Planificación eléctrica, ¿no? Y eso ya es a través también de corrida de flujos, ¿no? Que también podemos hacerlo. Y ahora, como te digo, existe también, mira, varios software que se están aplicando, el sistema eléctrico, ¿no? Que se dan a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo podríamos lograr? Una forma ya que se está dando, Carla, es a través de digamos, de todo el background, el historial de 10 años que tú puedas tener en el sistema eléctrico, digamos, de todos digamos, los mantenimientos preventivos y predictivos a los equipos que se realizan, ¿no? Como los transformadores, sobre todo los equipos críticos, ¿no? Como los transformadores de potencia, como el tema de los interruptores de potencia, como la propia línea, o a través de los sensores también, ¿no? De la tema de sensorización que se debe realizar o se debe colocar, o algunos transformadores de potencia ya vienen con sensorización. Entonces, ¿qué se hace? Se recopila toda esa información de data y se coloca pues al tema digamos, digamos, de esto del algoritmo, es un algoritmo
que básicamente funciona a través de la inteligencia artificial, que es un machine learner o a través de redes neuronales y saca ya un resultado de predicción, digamos, de la demanda. En qué tiempo, de alguna manera, se va a requerir bajo ese historial, ¿no? Que tú tengas y sobre el tema digamos, de la participación, digamos, de los clientes o del consumo, ¿no? Porque hay un tema de perfiles que también saca, los temas de perfiles de carga, dónde se va las mayores demandas, hacia dónde se da, y eso es parte también externa, porque también tiene que meter factores externos como, digamos, el tema digamos, de las temperaturas. El tema también del, digamos, el factor térmico y todo ello. Entonces, se tiene que colocar todos esos valores, tanto externos como internos, y se puede llegar a una predicción en la banda. Ahora generalmente lo hacen con tipo de software, pero la distribuidora lo hacen a través también de los flujos de potencia, ¿no? A través, digamos, del D-Silent o del ETAP, y pueden calcular, digamos, una proyección de demanda según el tema en donde se puede, de alguna u otra forma, crear más, digamos, más redes, ¿no? Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Ok, de nada, Carlos. Carla, muy amable de tu parte y gracias por tu participación. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a los participantes. Al no haber más dudas y consultas, damos por culminado el seminario del día de hoy. Invitarlos a que puedan participar del programa de especialización en ingeniería y diseño de líneas de transmisión eléctrica, que tiene una frecuencia de 2 días a la semana, 2 días miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, que está iniciando este 12 de junio. Una vez, muchas gracias, ingeniero. Damos por finalizado el seminario del día de hoy. Muy amable, Chayira, por tu intervención y muchas gracias a todos los participantes, a todos los colegas. Y les invito pues a continuar con ello y a seguirse especializando en estos temas que son de valor importancia para el tema del sector energético. Muy amable por todos ustedes, que tengan buenas noches y que pasen pues un buen fin de semana.